primero también agradecer a la Cámara por haber contado con la Fundación y también agradecer al Hub de Empresas Sabadell haber contado con nosotros para hacer esta presentación. Visto lo que ha pasado antes de que yo empiece a hablar, se me descabala un poco el orden, es decir, porque al final parece que todo lo que voy a decir, que es una cosa más general de las cosas que han estado contando ellos, pues parece que lo lógico es que fuera antes, pero bueno, lo que podemos hacer es que esto sea el resumen de todo lo anterior y ya está, y ya lo hemos completado. Vamos a ver. Bueno, aquí tenía un par de transparencias de presentación de lo que era la fundación. Simplemente deciros que llevamos mucho tiempo. Es decir, la fundación como fundación lleva desde el año 2014, pero digamos que la fundación es hija o lo que sea, o es un spin-off o como coño se llame, de cosas anteriores que había antes, con lo cual llevamos trabajando en temas de estos pues desde el año 1993, o sea que tiempo llevamos en estas guerras. Lo que os iba a contar era, bueno, la economía circular, bueno, dar un poquito, enmarcar la economía circular, por qué surge la economía circular, qué es la economía circular, una cosa muy pintona que es lo de la economía circular y los objetivos de desarrollo sostenible, y después, bueno, pues el desarrollo de economía circular, que esto es lo casi que lo han estado contando también los ponentes anteriores, mucho más que yo. Bueno, pues ¿por qué surge la economía circular? Bueno, pues digamos que antes de la economía circular, pues estábamos hablando de la economía lineal. La economía lineal, que es el modelo imperante pues desde la revolución industrial, desde finales del siglo XVIII, ¿no? Es una cosa que no es nueva. Está basada en la extracción de materias primas y de energía, la producción, la compra, el uso y después pues la eliminación de los residuos que se han generado en todo este proceso. Esta economía lineal, pues, hombre, ha tenido cosas positivas, es decir, ahora está denostada, pero ha tenido cosas positivas, es decir, desde luego nosotros ahora mismo vivimos bastante mejor que la gente del siglo XVIII, pienso que vivimos mejor, tenemos digamos un nivel de confort bastante superior que en el siglo XVIII, pero digamos que este proceso, digamos, que ha funcionado bien cuando surgió, etcétera, fue un cambio positivo. Bueno, pues tiene unas consecuencias, tiene una cara B. Una cara B que, bueno, que digamos que la aplicación de este proceso, bueno, pues puede degenerar en un consumismo, es decir, alguno de los ponentes anteriores ha hablado de consumo, incluso uno, es decir, la sociedad tiende a ser como nosotros, la humanidad tiende a ser comodona y entonces, bueno, pues me gusta mucho más que el café me salga automáticamente en vez de tener que yo comprar el café en grano, molerlo en mi casa como hacíamos antiguamente. Y de hecho, alguna vez en la cocina de mi casa, cuando yo era niño, llenarnos de café toda la cocina porque no tapamos bien el molinillo de café, etcétera, etcétera. Bueno, pues el consumismo, bueno, pues digamos que también pues se ha exacerbado. Después también este consumismo, otra consecuencia también del desarrollo de la sociedad, bueno, es que hay cada vez más personas en el mundo, más población en el mundo. Es decir, estamos ahora hablando de que ahora mismo estamos entre los 7.800 millones de habitantes en estos años, pues en el año 2050 seremos 9.700 millones de habitantes y a finales de año se está hablando de 11.000 millones de habitantes. Es decir, la población está, bueno, aumentando a toda velocidad. Y otra cosa que tiene este aumento de la población es que este aumento de la población se está produciendo en los países en desarrollo, los países que están desarrollándose. En países que ahora mismo no tienen este nivel de desarrollo que tenemos nosotros, sino que lo van a tener también en el futuro. Con lo cual van a consumir más de lo que están consumiendo ahora como media. Y van a consumir
más que lo que están consumiendo ahora y mucha más gente que va a consumir, con lo cual digamos que seguíamos agotando el modelo. Este modelo, bueno, pues se está llevando al límite de la capacidad física del planeta, es decir, los recursos físicos, los recursos materiales, las materias primas, los recursos energéticos, bueno, pues son cada vez más escasos. Y digamos que también en este modo de producir, pues estaba generando residuos, estaba generando vertidos, estaba generando emisiones que, digamos, que estaban siendo digamos que depositadas en el medio ambiente sin ningún tipo de cuidado. Además también esta limitación de la capacidad física del planeta también está complementada con el cambio climático, es decir, esta forma, bueno, pues este consumo energético está generando, bueno, pues CO2, etcétera, y digamos que la temperatura del planeta está aumentando y esto tiene una huella ecológica. Entonces, digamos que esta sobreexplotación del planeta está llevando a que, digamos que bueno, ciertos organismos están midiendo, digamos, cómo estamos de sobreexplotando el planeta. Entonces, esta organización, el Global Footprint Network, lo que determina es cuando el planeta Tierra, digamos que agotamos lo que nos correspondería agotar en un año, lo que hay disponible para la humanidad, para la población mundial, en un año en el planeta Tierra. Digamos que cada vez, lo estamos agotando antes. En el año 2023, digamos que llegamos a agotar la capacidad que nos correspondía a los seres humanos del año 2023, pues el 31 de julio. El 31 de julio, a partir del 31 de julio, estamos nosotros, digamos que, viviendo de las rentas de los demás, de las generaciones futuras. Digamos que estamos agotando la generación futura. Digamos esto como humanidad. Pero, por ejemplo, esto se va alcanzando en distintos días del año para cada país. Entonces, a España, y lo he puesto más que nada porque, como es en mayo, pues precisamente hace 4 días que ya agotamos nuestra capacidad. Digamos que ahora mismo, hoy estamos viviendo a costa de nuestros hijos o de las generaciones futuras de españoles. Es lo que simplemente quería comentaros. Digamos que para parar esta situación, bueno, pues para parar esta situación, pues hay que revertir esta situación y digamos, porque esto tiene un final, es decir, la Tierra, el planeta Tierra, digamos que no es infinito, sino que estamos en un barquito que tiene un principio y un final, y como agotemos nosotros, cuanto antes agotemos el final de los recursos que tenemos en el barco, pues antes nos quedaremos sin nada y a partir de ahí navegaremos sin posibilidad de navegar mucho más tiempo. Entonces, bueno, pues para ello pues surgió un primer concepto allá por el año 1987 en las Naciones Unidas, que es el desarrollo sostenible. Las bases de este desarrollo sostenible pues las pusieron en un informe que era el informe Brundtland, que era con el subtítulo de Nuestro futuro común. Bueno, pues el desarrollo sostenible lo que provoca es satisfacer nuestras necesidades actuales sin poner en riesgo la capacidad de que las generaciones futuras, bueno, pues tengan escasez y no puedan desarrollarse convenientemente como nosotros. El desarrollo sostenible, digamos que es el punto de intersección entre 3 conceptos muy grandes, entre 3 tipos de desarrollos. Un desarrollo ecológico, es decir, un desarrollo que mantenga, que sea neutro y que sea positivo para el medio ambiente. Un desarrollo social, que es muy importante, que es que todas las capas de la sociedad o todos los seres humanos puedan desarrollarse, es decir, el que unos pocos tengan todo y otros muchos no tengan nada, eso genera tensiones, genera distorsiones y puede llegar a provocar
caos y problemas. Y después, otra cosa muy importante es que ese desarrollo sea viable económicamente, es decir, porque aquello que no es viable económicamente, bueno, puede estar, digamos, que dopado financieramente durante una temporada, pero en el momento en que deja de estar dopado, pues decae y no funciona. Es decir, que sea viable económicamente por sí mismo. Digamos que ese desarrollo sostenible, un elemento importante dentro de este desarrollo sostenible es la economía circular. Digamos que la economía circular es una economía, lo vamos a ver más adelante, bueno, es una economía en el que igual los bienes y los recursos están el mayor tiempo posible dentro del ciclo económico y bueno, pues se recircula o se vuelve bueno, pues todo el tiempo que es posible. Digamos que el paso de esta economía lineal que hemos visto anteriormente, la sociedad de usar y tirar, hacia esa economía circular. Esta economía circular última es una economía circular futura, hipotética, en la cual digamos que no necesitamos entradas, no hay salidas y todo está dentro del círculo económico. Todas las materias primas, los recursos están dentro del círculo económico. Ahora mismo estamos con nuestro nivel de conocimientos técnicos, bueno, pues estamos en una economía encadenada, una economía circular de transición en la cual digamos que tenemos una cierta entrada de recursos, tenemos una salida de residuos, pero lo que tenemos que hacer es que estos dos flechas del círculo sean lo más pequeñas posible, sean lo mínimo posible y mantener lo máximo posible, bueno, pues todos los recursos y las materias dentro de nuestro círculo circular. Bueno, pues digamos que básicamente también este dibujito también lo habéis visto en otros sitios. Bueno, pues es un concepto que se incluye dentro del marco de desarrollo sostenible. Lo que os he dicho, la idea es que el valor de los productos, los recursos y los materiales se mantengan durante el mayor tiempo posible dentro de la economía y reducir la generación de residuos. Consiste, bueno, pues en cerrar el ciclo de todas estas materias y recursos. Os he puesto dos definiciones de economía circular. Más que nada, una que es de la Unión Europea, que son donde estamos, y otra de la Fundación Ellen MacArthur, que son, bueno, pues llamemos uno de los grandes popes de lo que es la circularidad dentro de lo que es a nivel mundial, ¿no? Lo que sí tiene importante la definición de economía circular de la Fundación Ellen MacArthur es que habla de que la economía circular es un sistema que es restaurador o regenerador. Es decir, no solo consiste que la economía circular seamos neutros, es decir, no hagamos daño al planeta, sino que de hecho para intentar revertir la situación en la que nos encontramos debido a la economía lineal, digamos que la economía circular tiene que tener un valor como -1 de impacto, o menos algo de impacto, como mínimo -1. Es decir, que tenemos que regenerar a etapas anteriores, no dejar el sitio tal como nos lo hemos encontrado, sino digamos que dejarlo en una situación mejor de la que nos lo hemos encontrado. Eso por un lado. Y después, por otro lado, la definición de la Unión Europea lo que hace es ligar la economía circular pues sobre todo a un aspecto que se viene después comentando, que se viene comentando mucho cuando se habla de economía circular, que es el tema de la gestión de los residuos. Es decir, lo que nos dice es que todos esos residuos que estamos generando los tenemos que gestionar de acuerdo con la jerarquía de los residuos que establecida por la Unión Europea, que es lo de prevenir, reutilizar, reducir, reutilizar, reusar, y reciclar y después valorizar económicamente y ya por último verterlos. La misma Fundación Ellen MacArthur, digamos que plasma ese dibujo que tenemos nosotros de economía circular tan sencillo, digamos que ha diseñado un diagrama de cuál es el ciclo o cómo deberían moverse
los materiales dentro de una economía circular. Si veis, en esta parte central, si quitamos, el diagrama le llaman el famoso diagrama mariposa, no sé si lo he escrito por algún sitio, pero no. Bueno, este le llaman el diagrama mariposa porque, bueno, la imagencita es eso, es decir, ves un cuerpo con dos alitas y tal igual, y ese es el diagrama mariposa. Si veis la parte del cuerpo del diagrama mariposa, si quitamos las alas, es lo que tradicionalmente ha sido la economía lineal, es decir, se extraen materiales, se procesan, se hacen productos, se consumen, se usan, se recogen, después hay cuando es posible hay una recuperación energética y después está el vertido. El diagrama de la Fundación Ellen MacArthur, bueno, pues considera dos partes en los posibles ciclos de los materiales. Por una parte lo divide en aquellos materiales biológicos que digamos que tienen unos ciclos, que son unos ciclos que son basados en la naturaleza, es decir, los materiales orgánicos, bueno, pues pueden ser digeridos. La naturaleza nos ha enseñado y tiene procesos para, digamos, que aprovecharlos mediante compostaje, etcétera, etcétera, y digamos que vuelve a sacar otros materiales que vuelven otra vez a ingresar dentro del ciclo. Entonces, con aquellos materiales que no son de origen orgánico, que ellos les llaman los materiales técnicos, pues los minerales, los plásticos, etcétera, etcétera, bueno, pues lo que intentan es, mediante la tecnología, intentar simular el ciclo biológico de los materiales biológicos. Entonces, bueno, pues con la reparación y el mantenimiento, la reutilización, la refabricación y el reciclado. Dentro también de este esquema de funcionamiento, de este esquema de ciclos de los materiales, la Fundación destaca el poder del círculo interior, es decir, digamos que es mucho más efectivo todas aquellas actuaciones que se hagan en estas primeras etapas, es mucho más eficaz a la hora de tratar los recursos y los materiales que para que se mantengan dentro del ciclo económico, bueno, pues con un mantenimiento o con una reparación, antes de que se conviertan en residuos. Después el que estén más tiempo circulando, pues será más efectivo para que no tengamos que introducir nuevos materiales dentro de nuestro económico. El poder del uso en cascada, es decir, digamos que estos círculos no son independientes, sino que se pueden utilizar uno detrás de otro. Es decir, yo puedo primero mantener un bien, repararlo, etcétera, y cuando al final ya no puedo más, bueno, pues entonces ya lo podré refabricar, lo convierto en residuo y ya entra dentro de otro círculo. Y después lo que es importante es la necesidad o la importancia de los materiales puros. Es decir, para poder, digamos que, trabajar todos estos materiales, lo que tendré que procurar es que sean lo más puros posible, lo menos contaminados posibles y digamos que sin presencia de elementos tóxicos y peligrosos que dificulten estos reciclados. Bueno, pues esto es un poco un resumen de todo lo que estaba comentando. Bueno, pues que tenga mayor posible el valor de los materiales durante el tiempo en el ciclo esto. Una cosa importante de la economía circular que también han comentado es que cuando estamos hablando de economía circular no estamos hablando solo de reciclaje. El reciclaje es parte de la economía circular, pero no es la única parte y tampoco es la más importante. Hay, digamos, que otros aspectos de la economía circular que son más importantes que este reciclado. Y después también es muy importante distinguir lo que se ha venido a llamar suprarreciclaje frente al infrarreciclaje. Es decir, lo que tenemos que procurar es la calidad del reciclaje. Es decir, es procurar cuando entramos en un reciclado, es procurar que lo que obtengamos del reciclado sea, digamos, que un material, un bien que sea de mejor calidad, de igual o mejor calidad que el originario del residuo. Frente al infrarreciclaje, que simplemente, bueno, pues digamos que vas haciendo reciclados, pero cada vez de peor calidad, con lo cual estás mucho más cerca del fin de vida de ese material o de ese recurso. También es
es algo, la economía circular es algo que va más allá de lo que es la gestión de residuos pura y dura. Y después, bueno, pues esta economía circular, bueno, tiene impactos sociales, económicos y ambientales, es decir, las tres grandes aspectos de la sostenibilidad. Algo han comentado también anteriormente, que el pensamiento sistémico que supone la economía circular es una economía que gestiona los impactos, es una economía que genera innovación. Es importante la colaboración entre las distintas organizaciones, de la sociedad, los distintos estamentos de la sociedad para crear valor. Se optimiza el valor de los productos y componentes y requiere, bueno, pues organizaciones abiertas, es decir, requiere, digamos, transparencia para poder contar para poder contar los resultados. Lo que os comentaba, digamos que la economía circular es un concepto que le llaman multi-R, porque está desde repensar los productos, rediseñarlos, refabricarlos, repararlos, redistribuir estos, reducir, reutilizar, reciclar y recuperar energía. Yo cuando empecé en esto hablábamos de las 3 R's, que eran simplemente estas 3. Habéis visto que de cuando empecé yo en mis cosas de los residuos, de 3 hemos pasado ya a 5 y hemos pasado no solamente, como veíamos antes, no solamente a pensar en residuos, sino a pensar en productos. Es decir, ya digamos que lo que tenemos es todo lo que es el ciclo de vida de un producto. Digamos que todas estas R's las podemos dividir en 2 partes, una que suponen el alargamiento de vida de los productos y recursos y una última parte que sería el aprovechamiento de estos recursos cuando se han convertido en residuos. Digamos que el presidente de la Fundación de Economía Circular le gusta aplicar un símil a esta vida. Es decir, él considera que el recurso es como un ser humano que tiene una vida. Entonces, toda esta primera parte que es rediseñar, él lo considera como si fuera medicina preventiva. Digamos que lo que queremos es que nuestro recurso sea sano, sea sanote y viva lo mejor posible la mayor parte del tiempo, con medicina preventiva. Cuando o bien me caigo o bien cojo una enfermedad o lo que sea, ya tengo que ir al hospital, me tienen que arreglar un poco, me ponen el stent o me ponen lo que sea, intentando que yo o el recurso pues pueda seguir viviendo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ya me llega la hora del Requiem in Pacem, me firman el certificado de defunción y me mandan al hoyo. Entonces, bueno, pues es cuando acabas en el vertido. El recurso, cuando le mando al hoyo, lo mando al vertido. Pues digamos que es esto mismo. Los objetivos, bueno, pues proteger, conservar, mejorar el capital natural, evolucionar hacia una economía baja en carbono, eficiente y salvaguardar a los ciudadanos de los riesgos y presiones de esto. Parte de estas características, bueno, pues ya las han comentado también anteriormente, bueno, pues cómo hacer circular o cómo hacer circularidad, bueno, pues digamos que las tenemos divididas también un poco en función de los distintos estamentos de la sociedad o de los intervenientes en el proceso, y lo que quería un poco también aquí es ligar la economía circular con los objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos de desarrollo sostenible, veíais que el concepto de desarrollo sostenible era del año 87, no se había hecho nada o se había hecho poco tal y cual, es decir, fue en el año 2015 cuando la ONU vuelve a poner negro sobre blanco, oye, vamos a tomarnos en serio un poco todo esto que hemos estado diciendo. Entonces, lanzan estos objetivos de desarrollo sostenible, digamos que ligan a la gran mayoría de los países de las Naciones Unidas, establecen estos 17 objetivos con 169 metas y pues 241 indicadores para ver cuál es la evolución de estos objetivos. Estos objetivos de desarrollo sostenible
digamos que esto simplemente es un poco escribir lo que veíamos en el diagrama de Venn de aquella transparencia, es decir, sostenibilidad no solo se centra en las personas, sino también en el medio ambiente, en el planeta. Son equitativos, es decir, no quieren dejar a nadie atrás, todo el mundo tiene que progresar. Son universales, incorpora todo tipo a todos los países, los 193, ahí están los desarrollados, los subdesarrollados, alcanzan a todos los derechos humanos y es un compromiso de todos los agentes de la sociedad. Digamos, la economía circular pues tiene claramente en todos estos objetivos, bueno, tiene que ver con el de producción y consumo sostenibles, pero también tiene que ver con otra serie también implica directamente, bueno, pues en otros, es decir, al tener menos contaminación con el agua limpia y saneamiento, optimización de la energía, trabajos en mejores ambientes de trabajo, acción por el clima, la economía circular es pro disminución de las emisiones y bueno, la vida de los ecosistemas y terrestres. Y también, bueno, pues también un poco tiene con las comunidades, es decir, las ciudades y comunidades sostenibles, con la vida submarina, etcétera. Digamos que tiene que ver con todos estos. Los mecanismos, bueno, pues hay toda una serie de actuaciones para implantar la economía circular dentro de los procesos productivos y de los procesos y digamos de la economía en general, porque hablamos de ecodiseño, hablamos de ecodiseño que tiene la segunda parte, que es la lucha contra la obsolescencia programada, es decir, que no es de recibo que tú te compres un cacharro en principio y que te dure 15 días o un año, ¿no? Es decir, que tal, es decir, cuando se cuenta la leyenda que una de las primeras bombillas de Edison todavía sigue funcionando en un parque de bomberos de Estados Unidos, o sea que la gente puede hacer bombillas que duren mucho o que duren poco. Es decir, la gente decide cómo hacer las bombillas, ¿no? Después, esta economía circular también llevará a nuevos modelos de negocio, es decir, el uso frente a la posesión, el consumo colaborativo, la simbiosis industrial. Tiene que haber incentivos económicos y financieros para este cambio y bueno, tiene que haber también eso, una gobernanza que también ha mencionado uno de los anteriores ponentes. Digamos que hay una serie de estrategias que son más claves o más favorecedoras de la economía circular, como es la simbiosis industrial, la ecoconcepción, o sea, el ecodiseño, los análisis de ciclo de vida que también se ha hablado, y bueno, pues la biomimética, es decir, el imitar cómo funciona la naturaleza y aplicar esa mímesis de los procesos naturales a los procesos técnicos e industriales. La Fundación Ellen MacArthur, digamos que todo esto lo plasma en el marco RESOLVE, que son las siglas de regenerar, compartir, optimizar, cerrar el círculo, digitalizar y reemplazar. En inglés lo tenéis ahí. Digamos que para cada una de estas cosas, bueno, pues las empresas pues han ido digamos que buscando su marco más significativo, ¿no? Y cada uno, bueno, pues tiene actuaciones en cada uno de todas estas etapas del Resolve. Simplificando, bueno, pues en una empresa, bueno, pues ¿cómo puedo circularizar mi empresa? Bueno, pues con suministros circulares, recuperando los recursos que tengo en la empresa, es decir, antes de que se conviertan en residuos o cuando son residuos, optimizando la gestión con la jerarquía de los residuos de la Unión Europea, extendiendo la vida de los productos, cambiando mis modelos de negocio, plataformas para compartir o el producto como servicio. Digamos que dentro de cada una de los departamentos de la empresa, pues puedo tener digamos que actuaciones circulares. Un ejemplín,
que también se ha comentado de cómo es, del greenwashing, que puede tener algo de greenwashing, pero digamos que nuestros amigos suecos lo han tenido claro. Dice, vamos a ver qué puedo hacer yo un poco para circularizar mi producto. Bueno, pues salvemos los muebles. Pues han creado plataformas en las propias tiendas, han creado espacios en las tiendas de IKEA donde puedes vender tus muebles, intercambiar. De hecho, has recibido que, oye, que aquello que hayas comprado y que no hayas usado, puedes llevar a venderlo y nosotros te lo recompramos. Eso, entonces, bueno, pues venga, pues digamos que también tienen espacios para reparar los muebles, etcétera, etcétera. Digamos que esto, ellos lo venden, bueno, pues es un servicio que dan a sus clientes para que pueda, digamos, que aprovechar el valor de sus bienes. Digamos que he comentado que es importante en la economía circular, pues el medirlo. Es decir, en toda actividad humana o económica y tal, lo importante es poder medir para poder valorar si los esfuerzos que estás metiendo en el sistema pues funcionan o no funcionan, o tienes resultados o no tienes resultados. Digamos que hay una serie de indicadores, hay muchos indicadores, uno de ellos, por ejemplo, es el de la ¿cómo es este? World Business, bueno, la Asociación Mundial de Empresarios para el Desarrollo Sostenible, bueno, pues tienen estos indicadores. Lo que es importante también es que este concepto de economía circular es un nuevo concepto y digamos que tiene una barrera, es decir, nosotros como sociedad o como personas, pues digamos que los cambios no nos gustan, entonces hay que vencer todos, y este no nos gusta, lo podemos después, digamos, que verbalizar de alguna de estas maneras. Entonces, bueno, pues hay que vencer esto. Sin embargo, lo que es importante es que la economía circular tiene beneficios, no solo es buena para el medio ambiente, sino también es económicamente buena, es decir, tiene unas ventajas empresariales y unas ventajas sociales. La Unión Europea, bueno, pues cifra que la mejora de la productividad de los recursos, bueno, pues supondría un beneficio de 1,8 anual de 1,8 billones de euros. Y, bueno, de cara a la empresa, y esto es algo que estuvo comentando pues también justo la persona anterior o la otra, es decir, para una empresa el trabajar en pro de la economía circular, bueno, estará menos expuesta al aumento de la utilidad de los recursos, es decir, este precio, abre nuevos mercados y oportunidades para crecer, no solamente de cara a los clientes, sino a lo mejor, si es un suministrador, de cara a las empresas a las cuales suministra, que te empiezan a exigir que tengas ciertos certificados. Es un pensamiento que estimula la innovación, es dar respuesta al consumidor más concienciado, tiene beneficios ambientales y, como decía la otra persona, pues te permite cumplir la normativa que venga. Digamos que también hay una serie de iniciativas y de herramientas que permiten medir la circularidad de las empresas y, bueno, pues están aquí. Y yo ya, pues, termino un poco a matacaballo.